se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo y me enseñó un cántico nuevo. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego, me sacó del lodo y me enseñó un cántico nuevo.
Agradecemos a Jimenita por el talento maravilloso que le ha dado el Señor para preparar nuestra mente y nuestro corazón, para elevar nuestro espíritu al Señor. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es para mí, como siempre, y para nosotros, mi esposa y para mí, un honor inmerecido presentarnos delante del pueblo de Dios. Y yo siempre hago énfasis en esto. Queridos, ustedes son el pueblo de Dios. Amén. Son la representación de Dios sobre la tierra. Son un pueblo santo. Han sido elegidos de manera providencial por nuestro Dios para llevar un mensaje en este tiempo, además, que es un tiempo difícil, a todo el mundo. Amén. Escuché que alguien de nombre Patricia aquí viene de Colombia. ¿Quién es? Hermana Patricia. Le saludo cariñosamente en el nombre del Señor. Es compatriota mía y le agradezco a Dios que esté aquí. Amén. Muy bien. Nunca es fácil para mí comenzar un sermón. Es decir, Dios siempre me dice lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer, pero como pasaba con cualquiera de los escritores bíblicos, uno a veces no sabe cómo introducirse en el tema. Así que yo siempre le pido a Dios que me diga qué es lo que debo hacer, ¿no? Ya tengo claro el tema, digo yo, Señor. Bueno, ¿y ahora cómo lo presento? Bueno, eso es algo que es muy recurrente en mí. Yo no he sido, siempre lo digo, no he sido educado en homilética, no he sido educado en exégesis, en ninguna de las ramas de la teología para presentar un mensaje. Así que le dije al Señor ahora, mientras mi esposa cantaba, ¿qué debo decir? ¿Ah? ¿Cómo debo empezar este sermón? Así que Dios es bueno y pone cosas en la mente de uno. Hace poco, queridos hermanos, una niña, ella se llama Emma. ¿Cuántos años tendrá Emma? 7 años, más o menos. Esta semana me hizo una pregunta, queridos. Y es una pregunta que quizá a nosotros también nos puede costar un poco entender en un momento dado. Ella me dijo, hermano Diego, la Biblia dice, hay un texto de la Biblia que yo leí el otro día, pero que no entiendo mucho. Y resulta, queridos, que ese texto es el centro de la vida cristiana. Y le pregunto, Emma, ¿y cuál será ese texto? Y me dice, el justo por la fe vivirá. Nada más y nada menos que ese texto. Así que, queridos, dicho de otra manera, los hijos de Dios, nuestras actuaciones, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, ¿lo hacemos por qué? Por fe, queridos. Ese es el resumen de esa expresión bíblica. El justo por la fe vivirá. Solo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que le dije a Emma eso, y Emma se quedó muy pensativa. Y una vez que le dije a eso, se vino una ráfaga de preguntas, ¿verdad? 7 años, y llena de preguntas acerca de Dios. Hermano Diego, ¿por qué sabemos que estamos tan cerca de la venida del Señor? Me preguntó. Y le dije, bueno, Dios estableció algunas señales para ello. Él dijo que cuando estas cosas empezaran a ocurrir, cuando nosotros como cristianos empezáramos a ver todas estas cosas, entonces era porque la venida del Señor estaba muy cerca. ¿Saben, queridos? A mí me sorprende que los niños puedan entender tan fácilmente estas cosas, tan fácilmente. Y ella me dijo, ¿y qué cosas son? Entonces yo le empecé a enumerar una serie de cosas que están ocurriendo en el mundo. Entonces ella me dijo, hermano, ¿y entonces cuánto falta para la venida del Señor? Me dijo. O sea, tú hablas con un adulto esto, y un adulto que además no es cristiano te dice,
¿cómo fue que me dijo un amigo? Le ponen, ¿cómo dicen acá? Eso. Ay, le ponen color, me dijo. Queridos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Y saben quién lo tiene bien claro? Los niños. Y hay alguien más que lo tiene claro. ¿Quién? Sí, queridos. Él ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que así dice la Escritura, sabiendo que le queda poco tiempo. Y nosotros hoy tenemos que entender que tenemos poco tiempo. Amén. Pero no poco tiempo para asustarnos, queridos, porque a veces podemos soler decir, bueno, nos queda poco tiempo y puede producirnos algún tipo de temor, o podemos incluso estar muy pasivos en relación a ello, pero tenemos una misión que cumplir, queridos. Y esa misión es decirle a este mundo los eventos que han de acontecer. Amén. Cristo viene, y Cristo viene pronto, queridos. ¿Les gustó la escuela sabática? ¿Saben? Yo, en lo personal, lo digo a título personal, a mí me encantan los libros del Pentateuco. Me gustan los 5 primeros libros de la Biblia especialmente, pero el Éxodo y la vida de Moisés para mí es en lo personal, hablo a título personal, es fascinante. Es fascinante. La forma como providencial, como Dios rescata a Moisés de la muerte, la forma providencial como además lo recoge la princesa, como lo educan, conoce a su familia. Y hay otra cosa que es providencial en la vida de Moisés y que debería representarnos a nosotros. Y es que Moisés sabía cuál era, queridos, cuál era su misión. ¿Sabían que Moisés sabía cuál era su misión? Él conoció su misión en Egipto. Él sabía que su deber era y que su misión iba a ser liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, él pensaba que era a su manera, queridos. Queridos, nosotros tenemos una misión. Como iglesia tenemos una misión general, pero como individuos tenemos una misión específica. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y es posible que nosotros comprendamos y sepamos cuál sea esa misión. Y sin embargo, no ejecutarla a nuestra manera. Recuerden, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, el justo, todo lo que hace, lo hace por fe y para fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Eso quiere decir que en la medida en que nosotros aplicamos fe, que es una herramienta, a nuestro trabajo, entonces ejecutamos la misión de Dios conforme a su voluntad. Sin embargo, a veces puede ocurrir que, como le pasó a Moisés o como le pasó a Pablo, que no entendamos el cómo y nos equivoquemos en la forma. Ahora, Moisés tuvo que aprender duramente esta lección. Y eso es lo que nosotros debemos aprender sin que pasemos por lo que pasó Moisés. Es decir, miren, Moisés no es diferente a nosotros. Vamos a verlo en un texto, el libro de Éxodo, capítulo 2 del libro de Éxodo. Vamos a poner la mesa esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11. Libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11. Dice la palabra del Señor: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ok. No veo a mi hermano Mitchell, ¿eh? Me hubiera gustado que hubiera estado un abogado aquí para que me diga para que me diga técnicamente cómo se llama esto. Yo le tengo un nombre. Alevosía se llama. Queridos, lo que hizo Moisés no lo hizo porque en ese momento le nació, no, él lo premeditó.
su acción dice quién era Moisés. Mi padre solía decir, mira, Diego, de las personas hablan sus acciones, no sus palabras. Decía mi padre. Así que cuida mucho tus acciones. Porque tú puedes decir muchas cosas, pero tus acciones pueden mostrar otra cosa, decía mi padre. Lo que hizo Moisés fue que ve al hombre golpear a su hermano hebreo, así que le espera. ¿Qué hace? Observa para allá, observa detenidamente que a su juicio no hubiese ¿quién? Nadie. ¿Y luego qué hace? Lo mata, queridos. La intención de él, a ver, ¿quién era Moisés, queridos? En ese momento de la historia. ¿Alguien lo dijo? Sí, era un príncipe, queridos. Él no tenía por qué ejecutar una acción como esa, porque él tenía autoridad. Pero lo que él hizo fue hacerlo a su manera. Además, él no tuvo la intención de castigarlo, queridos. Su intención era matarlo. Ese es Moisés. Así era Moisés. ¿Y saben? Lo peor de todo es que no es muy diferente a nosotros, queridos. Nuestro corazón es así. Cuando tenemos una idea en la mente, creemos que es esa la forma. Queridos, para este momento de la historia, Moisés sabía cuál era su misión. Cuando él comete este acto de asesinato, él para ese momento ya conocía cuál era la misión de él, que era liberar al pueblo hebreo. Pero él creía que era a su manera. Bueno, queridos, no era su manera, era a la manera de Dios. Amén. Esto le costó irse 40 años. Y cuando hemos leído la lección, ¿no? Y en la lección dice que cuando Dios lo encuentra nuevamente, lo encuentra, ¿cuál será la palabra? Con su autoestima baja, queridos. Para aquel momento, Moisés tenía 80 años, ¿verdad? Estaba entrado en años, así que Dios se le aparece. Y empieza un diálogo que nosotros conocemos entre Moisés y Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí, queridos? Miren, todos nosotros tenemos una misión con Dios. Queridos, por favor, grábese esto en la mente. Usted y yo hemos sido escogidos para cumplir una misión en este mundo. Amén. ¿Amén? Amén. Y esa misión es individual y colectiva. Me refiero, como iglesia tenemos un mensaje que predicar, ¿verdad? Pero individualmente tenemos una misión que Dios ha puesto para todos nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuál es la razón de ser nuestra para con Él. Porque todos podríamos decir, bueno, la misión nuestra es predicar la palabra del Señor y que Cristo viene pronto. Sí, pero esa es la misión de la iglesia, queridos. Claro, la iglesia somos nosotros. Pero Diego, que está presente delante de ustedes, un día Dios le dijo, Diego, tú vas a predicar la palabra del Señor. Y no lo vas a hacer por tu poder. Lo vas a hacer con mi poder. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de hacer esto porque sí? Porque Diego estudió. No, querido, yo no he sido instruido en esto, querido. No. Esto es un absoluto don de Dios. Yo soy de lo vil y lo menospreciado de este mundo. Así que la capacidad de yo estar delante de ustedes y pensar, Señor, ¿qué debo decir? Viene absoluta y completamente de Dios. Amén. Ese es el don que Dios me dio. Pero cada uno de nosotros puede tener un don diferente al mío. Lo
que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos muestre cuál es ese don. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti en este mundo? Además de predicarle al mundo que tú vienes, ¿correcto? Bueno, pero para que eso ocurra, queridos, Moisés tuvo que pasar por una circunstancia. Y esa circunstancia no tiene nada que ver con el que él haya asesinado a este hombre. No. Esa circunstancia tiene que ver con que él tuvo un encuentro personal con Dios. Y una cosa le voy a decir sin temor a equivocarme, queridos. Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y voy a decirles otra cosa. Y en esto no me equivoco. Porque es mi propia vida. Es mi propia vivencia. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, la vida nunca vuelve a ser lo mismo. Jamás. Tú no puedes volver a ser el mismo. Porque empieza un camino. ¿Qué es lo primero que Moisés le pregunta al Señor en ese diálogo? Dios le da a él su misión. Le dice, mira, tú vas a ir a Faraón. Conocemos la historia. Pero Moisés le hace una pregunta. Le dice algo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir allá. Yo voy a decirles que tú me has mandado, pero no me van a creer. ¿Qué les digo yo? Que quién me envió. ¿Cuál es tu nombre? Queridos, eso significa, lo que está pasando aquí, es que empieza un camino entre Dios y Moisés. Un camino de conocerse. Y Dios empieza por lo básico con cada uno de nosotros. Yo soy el que soy, le dijo. Yo soy el que te envía. Yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. ¿Saben, queridos? No es diferente con nosotros. Cuando Dios se presenta a nosotros, Él nos dice quién es. Él nos deja clarísimo quién es. Y entonces empieza a hacer cosas por nosotros, como lo hizo con Moisés. Y nosotros podemos decir, bueno, lo vimos en la lección, porfiado Moisés, ¿no? Él no quería. Porque hay algo con lo que nosotros luchamos. Y es nuestra propia humanidad. Con nuestro yo, con nuestro ser natural en nosotros. Y entonces empieza la porfía de Moisés. A ver, es que no me van a creer. No te van a creer. Es que no me van a creer. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que quién me envió? Bueno, le vas a decir que yo te envié. Yo soy el que soy, te envió. Bueno, y si no te creyeren, le dice el Señor, entonces, ¿qué tienes en la mano? ¿Recuerdan? Una vara. Bueno, arrójala al suelo. Así que él la arroja y ¿qué pasa? Se convierte en una serpiente. Él se asusta. Y el Señor le dice, no temas, tómala por la cola y se vuelve a convertir en una vara. Dígame una cosa. Pensemos por un momento que a usted le ocurra una cosa así. Mire, es que necesito que miremos la humanidad nuestra. Moisés ve un fuego en una zarza que además no se quema. Es lo primero que ve y él dice, bueno, ¿qué es esto tan extraño? Ve un fuego, pero el árbol no se consume. A ver, yo tengo que ver esto. ¿No es natural en nosotros, acaso, esa curiosidad por ver qué es esta cuestión que yo no entiendo? Así que él va y se presenta. Va para allá y sin saber que esa es la presencia de Dios. Así que Dios le habla, queridos. Ahora imagínese que es usted que va y de repente, Diego, alto ahí. Pero ¿cómo? O sea, ¿no era suficiente acaso para Moisés que Dios le estuviera hablando desde el fuego, presentándose y diciéndole quién era? Bueno, pero Moisés no, era como nosotros, porfiado. Entonces, él dice, bueno, ¿y qué voy a decir?
Ya tira, arroja la vara. Ahora piense que es usted el que tiene una vara, la arroja y se convierte en una serpiente. Vuelvo y pregunto, ¿no sería suficiente para nosotros en ese momento de entender quién te está hablando, quién te está dirigiendo y quién te está pidiendo cumplir una misión? Nosotros podríamos pensar que era suficiente, pero nuestro corazón, queridos, dice la palabra del Señor, es malo, es perverso. Así que para Moisés no es suficiente. Así que Dios le dice, ¿sabes qué? Mete tu mano en el seno, sácala y sale como, dice la escritura. Leprosa, así que vuelven a meter y cuando la saca otra vez está en carne, ¿verdad? Queridos, ¿no sería suficiente ya? Pues para Moisés no era suficiente, queridos. Y para nosotros no es diferente. Así que Moisés volvió a porfiar con el Señor. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo un problema. Mi problema es el habla. Así que Dios le dice, a ver Moisés, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién le dio la boca? ¿Quién hizo al sordo? ¿No fui acaso yo? Hasta que finalmente Moisés colma la paciencia del Señor, ¿no? Señor, manda a quien debas mandar. Yo no soy. Queridos, esa no es la vida de Moisés, esa es la vida nuestra. Así somos. Pero ¿saben? Dios insiste, insiste, insiste y sigue creyendo en nosotros. Porque Dios es amor. Y el amor, ¿todo qué? Todo lo puede, todo lo cree y todo lo soporta. Así que él no tenía problema con insistirle a Moisés. Pero la escritura dice que Dios se enojó porque Dios tiene límites, queridos. Finalmente Moisés va. Pero yo quiero detenerme en un verso de la Biblia que es el que hoy vamos a estudiar. Hemos puesto a la mesa. Hoy hemos visto cómo somos nosotros a través de Moisés. Y no me vayan a decir que es que será Moisés. A mí no me va a pasar tal cosa. Queridos, nos vamos a enfrentar a la prueba más difícil del pueblo cristiano en este mundo. Y estamos a las puertas de ello. Y ahí vamos a ver si somos o no somos como Moisés. Vamos a la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 3. Nos vamos a detener en el verso 11 y 12. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios ¿sobre qué? Sobre este monte. ¿En qué monte estaba Moisés? En el monte Horeb. Ya está en el verso 2. Cuando lo quieran leer, para que sepan de qué estamos hablando o qué está hablando la Biblia en este momento. Moisés estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro y estaba en el monte Horeb, o el monte de Dios. Así que él le dice, mira, tú vas a ir, vas a sacar el pueblo y yo te voy a dar una señal. Y es que cuando saques el pueblo, vendrás con ese pueblo ¿dónde? Aquí mismo, al monte Horeb. Queridos, ¿la señal fue antes o después? Me refiero, si usted le va a pedir a Dios, Señor, mire, yo necesito que usted me diga lo que tengo que hacer, pero deme una señal para ver si lo que voy a hacer está bien o está mal. Parece lógico, ¿no? Porque entonces Dios te da una señal y, ya, listo. Pero en este caso, fue al revés, queridos. Tú vas a sacar al pueblo y te va a hacer por señal una vez que estés aquí. ¿Recuerdan Gedeón? Gedeón pidió una señal también.
No, yo creo que no soy yo, Señor, dijo Gedeón. No creo que yo tenga el privilegio de liberar al pueblo de mano de los filisteos. ¿Quién soy yo? Dijo Gedeón. Así que Gedeón, Dios le dice, no, tú lo vas a hacer. Entonces Gedeón, ¿qué dice? Bueno, digamos que soy yo. Dame una señal. ¿Recuerdan la señal que pidió Gedeón? El ovillo de lana, ¿no? Sí, Gedeón es pillo. Perdóneme, Gedeón es pillo. ¿Saben qué pidió al comienzo? Él quería que poner el ovillo ahí, la primera vez. ¿Y qué? Que todo amaneciera molajado menos el ovillo. ¿Le dio la señal el Señor? Ah, pero entra la humanidad nuestra. Ah, es que no es suficiente. ¿Será? Dijo Gedeón. ¿Será o no será? No, Señor. Vamos a aumentar el nivel de dificultad. ¿Sabes qué, Señor? Ya, te voy a pedir una señal, pero vamos a invertirla. Voy a poner el ovillo en el mismo lugar. Pero lo que tiene que pasar, Señor, esa fue fácil. Y es que el ovillo esta vez esté mojado y nada a su alrededor esté mojado. Así que Dios le cumplió. No tenía por qué cumplirle, pero Dios le cumplió. Y en este caso, Gedeón sabe entonces que su misión es dirigida por Dios y que Dios va a estar al lado de él. Pero en el caso de Moisés, no, es al revés. Y nosotros podemos ver muchas señales o muchas personas en la Biblia pidiendo señales. Ezequías. Dios le dijo que lo iba a sanar. Pero ¿será cierto? Tanta gente que se muere esa cuestión. No, yo quiero que una señal, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue la señal que Dios le dio a Ezequías, al rey? ¿Ah? La sombra, ¿no? Pero la señal que pide Ezequías, pues, ¿ah? Que el sol, que la sombra del sol se cambie, queridos. Nuestro corazón es complejo. Así somos nosotros. ¿Quieren ver la señal más grande? Miren, nosotros podemos pensar muchas cosas y podemos creer muchas cosas como seres humanos. Pero la Biblia está repleta de lo que somos en realidad. Y eso es lo que me gusta de la Biblia, que la Biblia no oculta lo que somos. No, Dios no escribe lo bonito nuestro. Dios escribe todo lo nuestro. Pedro, Juan y Santiago. Los tres, juntos con Jesús en el monte. El Señor tenía que hacer un trabajo especial con esos tres. Pero con esos tres, no con nosotros. ¿No? Y se los llevó al monte. A Juan y a Santiago, ¿cómo les decía? Los hijos del trueno. Ah, queridos. Afortunadamente en el medio nuestro no hay de eso, ¿no? Decía un pastor la otra vez. Los hijos del trueno no se les podía ni hablar. Eran difíciles, de temperamento y de carácter duro. Y Pedro, nada más y nada menos. Así que Dios tenía que hacer un trabajo especial con ellos. Querido, ¿tiene usted un carácter difícil? Ah, querido, Dios tiene que hacer un trabajo especial con nosotros. Así que se los llevó a los tres. Y estando los tres en el monte, entonces ocurre que Jesús se transfigura delante de ellos. ¿Esto qué significa? Significa que mientras ellos miraban a Jesús, hombre, refulge en él la divinidad de él como Dios. Así que Jesús empieza a brillar como la luz del sol. Sus ojos eran como fuego, queridos. Sus mantos resplandecían. Era Jesús hecho Dios en ese momento. Y ellos lo están viendo. No conforme con eso,
entonces aparece Elías y Moisés. Elías, de él se sabía que había sido llevado por Dios vivo al cielo. Y hasta ese momento se sabía de Moisés que él había muerto y que de su tumba nadie sabía. Y ocurre que se encuentran con el Moisés allí, resucitado, vivo. De paso, quiero explicarles que esta escena es una ilustración de la salvación. Jesús representa la salvación, ¿verdad? Elías representa, bueno, empecemos con Moisés. Moisés representa a los muertos en Cristo que resucitarán. Y Elías representa a aquellos que cuando venga Cristo Jesús en vida, Dios se los lleve al cielo. Amén. Amén. Así que, ¿quiénes están mirando esto? Pedro, Juan y Santiago. Así que Pedro, en su shock, imagínense, esto es un asunto de shock. Dice, bueno está que ellos estén aquí, vamos a hacerles unas ramaditas para que se queden aquí. No sabía ni qué estaba hablando. Queridos, no bastó eso. Nosotros podríamos creer que esa escena es maravillosa y que, no, queridos, faltaba algo más. De repente una nube blanca los envuelve a todos y se escucha la voz de quién, queridos. Pero ¿de Dios qué? De Dios Padre, querido. ¿Sabe qué dice Juan? A Dios nadie le ha visto jamás. Y está hablando del Padre. Así que cuando de repente los cubre esa nube, escuchan la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ellos cayeron de rodillas. Y la escena termina cuando Jesús los toca, les dice, levántense, ya ha pasado, tranquilos. Les voy a pedir un favor. ¿Recuerdan el favor que les pidió Jesús? Por favor, queridos, no le cuenten a nadie hasta que yo ¿qué? Hasta que yo resucite. Una vez que yo resucite, cuéntenle al que quiera. Miren, queridos, vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 16. ¿Les gusta la Biblia? Amén. Queridos, es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios. Libro de Marcos, capítulo 16. Muy bien. Nosotros podríamos empezar desde el verso 1. Bueno, leámoslo desde el verso 1. Dice la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 16, a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que era ¿qué día? Domingo, queridos, muy bien. Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que está aquí? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Qué tremenda escena, ¿verdad? Verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ellos, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? Ah, querido. Y ahí sale nuevamente ese ser nuestro. No creyeron. Pero espérese. Hablamos un paréntesis. Es posible que Pedro, que Juan y que Santiago no hubiesen estado ahí. Es decir, que cuando llegó María estaban 7. Estaban 8. Pero no estaba Pedro, no estaba Juan, ni estaba Santiago. Esos 3 no. Porque si le hubiese dicho a esos tres que hubieran dicho, o qué hubiera pasado con ellos. Ellos que vivieron lo que vivieron, ellos sí habrían creído, ¿o no? Sigamos leyendo. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ¿y qué pasa? Ah, no. Ni siquiera así creyeron. ¿Listo? Verso 14. Finalmente, ¿qué pasó? Jesús se apareció ¿a cuántos? A los 11, queridos. No me vayan a decir que ahí no estaba Pedro, que ahí no estaba Juan y que ahí no estaba Santiago. Porque esos 3 hacían parte de los 11. Judas ya había muerto, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué cosa? Su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Queridos, nosotros somos así. Es que, por Dios, pensemos en un momento. Lo que ellos vieron, si lo hubiésemos visto nosotros, no, a mí no me pasa. Eso me dijo un hermano mío, a mí, yo no puedo creer, decía él, que yo haya sido el Pedro y que yo no hubiera podido creer. Queridos, así somos nosotros, queridos. El problema nuestro está en nuestra fe, queridos. El justo, empecé diciendo este sermón, por la fe vivirá. ¿Acaso Jesús no le dijo a ellos reiteradamente que tenía que morir y que iba a resucitar? Queridos, Jesús lo dijo más de 40 veces. El hecho que les hubieran dicho Jesús resucitó para ellos debió haber sido, lo hizo. No, queridos, no fue así. No creyeron. No son diferentes de nosotros, queridos. Por mucho que nosotros pensemos, no, si a mí me hubiese sido, si yo hubiese estado ahí. No, queridos. Así somos nosotros. No, y había uno que era más porfiado. ¿Recuerdan el nombre de ese? Tomás, queridos. Tomás. Ya habían creído todos. Así que ya Jesús se había presentado ahí. Pero Tomás no estaba. Y cuando le contaron a Tomás, entonces, ¿qué dijo Tomás? O sea, para él no fue suficiente que la iglesia entera le hubiera dicho, Jesús está aquí. Jesús vino, Jesús resucitó. No fue suficiente, queridos. No, un momento. No, a mí no me vengan con cuentos. Es que él no se limitó, queridos, conocemos la frase que la usamos muy a menudo, recurrentemente. Yo hasta no ver, no creer. La usamos para todo. ¿Verdad? Porque ese es nuestro corazón. No, a mí no me vengan con cuestiones, yo tengo es que verlo. Eso fue lo que hizo Tomás. Esa fue su posición. Pero Tomás fue más allá. Porque hubiera bastado solamente eso. Pero Tomás no dijo así. Eso no fue lo único que dijo. Yo, hasta que no meta mi dedo en la llaga, no voy a creer. Así que, ¿qué pasa en ese mismo instante cuando él da esa declaración, queridos? Jesús aparece detrás de él. Así que Jesús lo llama y la historia dice que él, volviéndose en sí, se encuentra de frente con Jesús. Y uno dice, bueno, Tomás, porfiado.
Ahí tiene a Jesús al frente. No, queridos, no le bastó. Jesús lo tuvo que llamar. Ven. Mete tu dedo en la llaga. No, está bien ya. No, queridos. Él no dijo así. No es necesario. Él no dijo así, queridos. ¿Qué hizo? Fue, metió el dedo en la llaga y hasta que tocó no cayó de rodillas. Porque así somos nosotros, queridos. Porque estamos viendo la evidencia. Porque estamos mirando lo que está pasando a nuestro alrededor. Y aún así no creemos. Así somos, queridos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? Queridos, miren, piensen una cosa. ¿Qué pasa si a usted le pasa una cosa de estas? ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría el día que Dios se le presente a usted? Porque yo pasé por ahí, queridos. Y cuando Dios se me presentó, yo le dije, no, tú estás equivocado. Para mí es difícil contar estas cosas a veces. Porque a veces no sé si será oportuno contarlas. Pero un día yo conocí al Señor por una persona que era atea. Qué interesante, ¿no? Sí, así fue. Quien me conoce de cerca, Sergio, quizá, Michel, Romina, mi propia esposa me ha dicho que yo cuente este testimonio, me dice, que lo cuente, porque tiene que ver con mi primera esposa, que en paz descanse. Ella hoy reposa a la espera de que nuestro glorioso Salvador venga y la resucite. Pero ocurre que ella era atea, queridos. Qué interesante, ¿no? Ella era atea. Y yo conocí el plan de salvación. Y yo conocí esta iglesia por ella. ¿Cómo la ven? Sí, queridos. Miren, cuando nos casamos, ella me dijo un día así. Yo había sido criado en una familia pentecostal. Mi madre es pentecostal. Así que de chicos a la iglesia, viendo la gente caerse, ¿verdad? Tocan la cabeza, viendo cómo la gente se levantaba de una silla de ruedas, así como mi hermano está ahí. Yo desde chico lo vi. Nadie me lo enseñó. Así que yo tengo una... Cuando yo llegué a esta iglesia, muchas cosas pasaron por mi mente, porque venía de otra iglesia. Ahora, lo que pasaba era que yo jamás me bauticé en esa iglesia. Porque tenía diferencias en mi pensamiento en relación a lo de mi mami. Mi mami no entendía eso. Así que cuando yo conocí a esta mujer, ella se llamaba Liliana, yo seguía creyendo en Dios, pero ella me dijo así: si tú te vas a casar conmigo, yo te voy a hacer una advertencia. Tú con tu Dios y yo con mi baile. Era bailarina, me encantaba el baile. Así que esa es mi condición. Si tú eres capaz de entender esto, yo me caso contigo. ¿Porfiados somos, queridos? Somos porfiados. La palabra del Señor dice: no os unáis en yugo desigual, pero el creer o no creer es una decisión, queridos. ¿Tú lo puedes creer o no? Así que yo me casé. Y empezó, de ahí que empezó. Ella se iba a bailar, yo no sabía bailar. Y yo me quedaba en casa, queridos. Y cuando ella llegaba y yo le iba a decir algo, ella me señalaba así: ¿te dije o no te dije? ¿Qué podía decir? ¿Acepté o no acepté las condiciones? Así que yo empecé a hacer lo único que sabía hacer, porque mi madre me lo enseñó. ¿Qué es? Orar.
orar, 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 orar. Yo trabajaba todo el día, salía de muy temprano de la casa, 6 de la mañana, y regresaba casi a las 8, todo el día. Y un día, ella me dice así, mira Diego, si un día, y ella siempre con el dedo así, ella era, si un día, y cerraba un ojo además, si un día yo voy a una iglesia, era como una advertencia, ¿no? Yo voy a ir a una que veo en la televisión. Queridos, ¿cómo dije yo? ¿De quién está hablando esta mujer? Dije yo. Queridos, ella no era atea, de las que dicen, no, yo no creo en Dios porque si... Hay ateos así, ¿no? Yo no creo en Dios porque si Dios existiera no pasaría nada de lo que pasa en este mundo. No, queridos, ella no era ellas. Ella era la que te hablaba de Giovanni Papini, de Bertolt Brecht. Queridos, ella estaba instruida en el ateísmo, es lo que le quiero decir. Ella citaba filósofos ateos para sostener su pensamiento. ¿Me comprenden? Muy bien. Así que cuando tú te enfrentas a una persona así, ella te dice, bueno, muéstrame a Dios. ¿Verdad? Muéstrame a Dios. Entonces, queridos, mejor no se enfrente, querido. Dígale a Dios que Él le muestre. Así que yo oraba por ella y un día ella me dijo eso, a mí me pareció la cosa más extraña. Yo le dije, ¿qué es lo que ves? Ese canal un canal. Y yo pensaba que era un canal de estos que se llama Enlace, no sé, y entonces yo lo pongo. El canal 71 me dijo, yo lo veo porque allí dan recetas de cocina, me dijo así. Un día iba pasando y estaban cocinando ahí y yo me quedé ahí. Y resulta que es el canal de una iglesia, me dijo. Y si yo un día voy a esa iglesia. Así que yo prendo el canal. Y el canal era 3ABN Latino, que es el canal de la iglesia adventista en los Estados Unidos, para la comunidad latina. Pero yo no tenía idea. Queridos, yo no sabía del adventismo. Es más, yo creía que la iglesia se llamaba 3ABN Latino. Entonces yo esperaba que se acabaran los programas para ver dónde era. Loma Linda, California, por allá en los Estados Unidos. Ay, Señor, esa iglesia no hay aquí, decían. Así que yo empecé a orar. Ese mismo día que ella me dijo, le dije, Señor, mira, hay una iglesia que se llama 3ABN Latino. Queridos, yo siempre he orado así, porque mi madre me enseñó. Mi madre me enseñó que orar era hablar con el Señor y presentarle al Señor tus necesidades. Y ella decía, mira, haz de cuenta que Él está aquí, al frente tuyo. Entonces tú te pones de rodillas y le dices, mira, Señor, está pasando esto, y conversa con Él. Y ella me decía, haz de cuenta que te está contestando, me decía. Sí, habla, Diego. Así que yo le dije, mira, Señor, hay un canal de la iglesia 3ABN Latino. Y yo quiero saber si esa iglesia hay acá en Colombia. Y si esa iglesia hay acá en Colombia, Señor, yo te pido que me muestres una que esté aquí en Colombia. Yo la llevo a la ciudad en que esté. Yo la llevo. Amén. Al día siguiente, queridos, al día siguiente, fuimos a un mall. El mall de La Serena. Llegamos ahí. Y había un conjunto indígena tocando sus instrumentos dentro del mall. Mi hija estaba chica, así que mi hija corrió para allá a ver a estas personas tocando los instrumentos. Salimos detrás de ella, nos paramos ahí a mirar el show. Y de repente una persona se para aquí a mi lado. Y dice, qué lindo estas demostraciones artísticas que se pueden ver aquí en Colombia, en los moles. En los Estados Unidos no es así. Están prohibidos. Y entonces, Liliana escucha y mira para allá. Y dice, ay, usted y entonces ella me fue corriendo. Y se puso acá al lado. Porque ella era así. Y ella empezó a hablar con él.
Yo tengo muchos canales de los Estados Unidos, decía ella. Teníamos cable. Y sí, había muchos canales incluso en inglés. Y entonces él le dijo, no, si son un montón de canales. Le dijo, ¿sabe que yo hay uno que yo veo mucho? De una iglesia, le dijo ella. Donde enseñan cocina, dijo ella. ¿Y cuál será? Dijo ella. Ella le dijo, el de la iglesia 3ABN latino, le dijo, porque nosotros estábamos convencidos que así se llamaba la iglesia. Y él suelta la risa. Se ríe, era un señor de edad. Y se reía el caballero, y yo lo veía riendo así, este señor, ¿qué le pasa? Decía yo, qué extraño, ¿no? Decía yo, lo miraba reírse, pero reía carcajadas. Y él le dijo, no, hija, espérese, hija, ese no es el nombre de la iglesia. Así se llama el canal de la iglesia. La iglesia se llama, es la iglesia adventista del séptimo día. Y yo soy adventista del séptimo día. Y si quiere, yo la llevo a esa iglesia, queridos, para que entiendan cómo es que Dios hace las cosas. Así que ella se puso feliz porque ella quería ver más cosas de cocina. Porque él le dijo así, en la iglesia cocinan y hacen cosas, y entonces ella se puso muy feliz. Queridos, cuadraron una fecha, adivinen qué día. Un sábado, queridos, se la llevaron para allá todo el día. Todo el día. Yo quedé en la casa y decía, ¿qué estarán haciendo allá? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, digamos que en Colombia funciona, opera diferente. La iglesia no cierra. La iglesia abre a las 8 de la mañana y no cierra hasta que el sol y eso, que se oculta el sol y la gente sigue ahí. O sea, es diferente la forma. Así que ella llegó en la noche. Queridos, a partir de ahí, nunca dejó de ir un sábado a la iglesia. Aceptó a Cristo Jesús en su corazón, hizo un cambio así. Ya era otra persona que yo me asusté. Sí, yo me asusté, queridos, porque ella era otra persona. Ella no era la Liliana que yo conocí. Fue cambiando. Ahora oraba hasta para comer. Ella que hablaba de Giovanni Papini, de todos estos personajes, ahora oraba para comer. Leía la Biblia. Y por eso ahí estoy yo. Ahora, cuando yo llegué a la iglesia, yo tengo un problema conmigo, ¿ya? Que pocas veces hablo de él, pero les voy a confesar. Yo estoy diagnosticado. Bueno, en esa época se diagnosticaba así. Se llamaba Asperger. Yo tengo ese diagnóstico. Y ustedes me ven aquí hablando plácidamente de esto. Pero si ustedes me invitan a sus casas, me van a ver muy silencioso en sus casas. Porque me cuesta. Si yo no lo conozco, me va a ser muy difícil comunicarme con usted de manera... Porque soy así. Está en mi condición. Socializar es difícil para mí. Así que pasaron algunas cosas. Yo tuve un sueño extraño, muy extraño, en el que yo me veía en una iglesia y ese día yo oraba en un púlpito. Eso fue antes de que ella me invitara a la iglesia, porque yo no quería ir. Mi mami me decía, allá no podía ir. Eso es una secta. Recuerden, mi madre era pentecostal. Es peligroso allá. Cuando esa niña ya conozca bien, decía, hay que traerla para acá, decía mi mamá. No, queridos. Dios me enseñó que este lugar es el lugar correcto. Así que yo tuve un extraño sueño. Yo soñaba que iba a una iglesia y que en esa iglesia me paraba en este púlpito, que un caballero aquí al lado me daba una Biblia y me decía, mire, léale a la feligresía el capítulo 53 del libro de Isaías. Yo leía el libro en el sueño y la gente me miraba y luego este caballero me dice, ahora le toca orar. Va a orar por la iglesia y lo vamos a hacer de rodillas. Toda la iglesia pone rodillas en el sueño, yo me pongo de rodillas acá en ese púlpito y empiezo a orar cosas que jamás había orado en la vida real. Ese sueño para mí fue muy extraño.
Y entonces yo me levanto del sueño, de la oración, y veo a la gente llorar en la iglesia, así lloraba, mientras se levantaba. Y yo miraba al caballero, el caballero me miraba y se sonreía, y después, yo me desperté. O sea, qué sueño extraño ese, qué raro ese sueño. ¿Sí? ¿Qué significará ese sueño? ¿Será que significa algo? ¿Es un sueño? No, no es un sueño. Hasta que ella me invitó a su iglesia. Me había invitado durante 3 años. Yo no iba, a pesar de lo que yo veía, queridos. Por eso lo pongo de ejemplo. Porque yo a esa mujer la conocí de una manera, pero ahora era otra mujer. Algo le hicieron allá. Mi mamá decía, ¿qué decía? Ustedes lo deben saber. Diego, es peligroso allá. Allá le lavan la cabeza a la gente, le cambian la forma de pensar. Y gloria a Dios por eso, queridos. Así que yo no quería ir. Ella me invitaba y yo no quería ir. Pero un día me dijo, oye, yo te voy a invitar otra vez. Así como, pero esta vez te voy a invitar al bautizo de tus hijos. Y yo me alarmé. Ahora no es solamente ella, sino además. ¿Y cómo? Le dije yo, pero si Luisa María va a cumplir 7 años. Y habla con ellos. Y yo hablé con ellos. Y empecé por la chiquita. A ver, Luisa María, ¿tú por qué te vas a bautizar? ¿Quién te enseñó esas cosas? Papá, porque yo quiero ir al cielo. Y yo no sabía ni qué responderle. Y ya, ¿y cómo aprendiste eso? Todos los sábados, papi, en la escuela. ¿Qué escuela? Le digo yo. En la escuela de niños, papá. Mi hijo tenía para ese momento 17 años. Iba a cumplir 17 años. Y la misma historia. No, papá, ya, basta ya, me decía, como si fuese uno grande ya. No, ya basta ya. ¿Basta de qué? Me decía yo. Es tiempo de sentar cabeza. ¿Qué sentar cabeza? Yo no entendía, queridos. Así que yo dije, yo tengo que ver este asunto, esto es muy raro. Así que yo decidí. Entonces ustedes saben que yo siempre hablo con el Señor. Señor, algo está pasando allá. Mi mamá dice que allá no es. Pero yo no puedo negar los cambios que veo. Así que yo te voy a pedir el favor de que tú me digas si es el lugar correcto. Señales, ¿verdad? Bueno, ya las tenía, pero uno es porfiado, queridos. Así que yo voy y le digo al Señor eso y tengo este sueño. Así que voy por primera vez a esta iglesia, veo a mis hijos bautizados, me invitan al el abrazo mojado, ¿no? Y entonces cuando yo veo, se termina el culto, y a mí me da esa sensación de que yo conozco esa iglesia, ¿no? Como que yo estaba, ¿han oído hablar de este asunto del déjà vu? Que uno por un momento piensa que ha estado en ese lugar o que ya ha vivido eso. Yo sentía esa sensación, qué raro, decía yo. Y cuando iba hacia la puerta, ahora queridos, es una iglesia 6 o 7 veces más grande que esta, 400 personas, es la recurrencia de un sábado, es una iglesia como de 1000 personas sentadas, ¿ya? Es una iglesia enorme, y yo iba hacia allá, y cuando yo voy yendo hacia allá, veía a ese señor ahí parado. ¿Dónde he visto yo a ese señor? Dije yo, ese caballero, yo lo he visto, ese caballero, decía yo, y pensaba en mi trabajo, ¿no? Quizá en la ferretería X, en la ferretería Y, decía yo, porque yo trabajaba con una serie de ferreterías. Así que mientras yo iba llegando, Liliana me presenta como su esposo y él me dice, mire, es el pastor. Y yo lo miro y yo ya le iba a preguntar que si él trabajaba en una ferretería. Y entonces él me saluda, me abraza y me dice, usted tiene un puesto aquí, me dijo. Nunca olvido sus palabras. No se olvide que usted tiene un puesto aquí, lo estamos esperando. Yo lo miré y qué raro este señor, ¿no? Me fui, me pasé al otro lado de la calle. Y mientras yo estaba al otro lado de la calle, lo miraba a ese caballero. ¿Dónde he visto yo a ese señor? Dije yo. Ese señor lo he visto. Estaba con mi hija aquí agarrado la mano y Juan Pablo aquí al lado, mi otro hijo. Así, queridos. ¡Pam!
¿Qué se me vino a la mente? Queridos, el sueño. Y me pasó un frío de los pies a la cabeza. Y yo dije, ay, no puede ser. Dije. Y le dije a Juan Pablo, agarra a la niña y espérame. Me crucé la calle, en medio de la montonera de gente me metí y me subí acá arriba, queridos, al púlpito. Porque en esa iglesia el bautisterio estaba a un lado, allá. Entonces yo me subí al púlpito y me paré y miré la iglesia y en ese momento, queridos, el corazón se me iba a salir. Y cuando miro a ese caballero bien, dije, ese caballero es el del sueño. Dije, qué cosa más extraña, dije yo. Queridos, yo no dudé. Dije, este es el lugar. Así que le dije a ese caballero, necesito que me bautice. No, pero espérate, es que no funciona así. No, no, no. Es que la preparación, ¿no? La fe de Jesús, qué sé yo. Hay que entender el sábado. No, le dije, usted me tiene que bautizar. ¿Pero por qué, Diego? Porque yo ya sé que pero ¿por qué? Porque sí, pastor, le decía. Bueno, mire, yo le prometo, le dije yo, sí, que yo tomo todos los estudios después. Pero usted me tiene que bautizar. Así que yo me bauticé, queridos, y hoy estoy aquí. Pero ahí no termina la historia. ¿La finalizamos o la dejamos para la próxima, hermano mío? No, tengo que decirles, hermano. Así que yo fui a un campamento de aventureros. ¿Ya? Habían pasado un mes de mi bautismo. Y fui a un campamento de aventureros. Yo no sabía esa cuestión de los campamentos. Y me invitaron, entonces yo fui. En la carpa, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Y estando allá sentado en un tronco, un sábado en la noche, ya era domingo, ya había caído el sol, habíamos despedido sábado, estaba sentado en un tronco así mirando la naturaleza porque era en el campo. De repente veo que el pastor viene, este pastor que yo vi en el sueño. Viene caminando y se sienta al lado mío y me dijo, Diego, tengo un mensaje que darte. He estado meditando todo el día en este mensaje, pero no sé cómo dártelo porque es primera vez que a mí me pasa algo así. Y yo lo miro y le digo, sí, pastor, ¿en qué le puedo servir? Me dice, te tengo un mensaje del Señor. Ah, pastor, espere que me quedó la Biblia en la carpa, le dije yo. Me dijo, no, Diego. Porque generalmente cuando decíamos que teníamos un mensaje para el Señor, abríamos la Biblia y yo pensaba que estábamos hablando de eso. Me dijo, no, Diego. Mira, lo que pasa es que anoche tuve un sueño. Ya, pastor. Y entonces, en ese sueño, tú estabas conmigo en la iglesia. Y estábamos los dos en el púlpito. Así que yo escucho en el sueño una voz que me dice, dile a Diego que lea el libro de Isaías en el capítulo 53. Queridos, ¿ustedes qué piensan que uno puede sentir en ese momento? Ah, queridos, eso es algo que yo no puedo describir en ese momento. Cuando él me dijo eso, yo no puedo describirlo, queridos, porque yo no las sensaciones o las emociones que yo siento cada vez que recuerdo esa escena para mí son es que uno es indigno, queridos. Y entonces él me dice, así que cuando yo te doy la Biblia, tú lees, y yo, mientras él me iba contando la historia, mis ojos se llenaron de lágrimas. Y me dice, y luego la voz me dice, dile a Diego que ore. Y yo empecé a hablar. Diego, tú oraste esto. Yo no decía nada, la voz no me salía, estaba completamente inundado. Pero resulta que cuando yo me levanto del sueño y cuando yo me levanto de la oración y veo la congregación, yo despierto el sueño. Pero no, queridos. Y entonces, una vez que ve toda la gente llorar, el pastor dice,
Y entonces esa voz me dijo, dile a Diego qué instrumento escogido me es. Y que yo le mostraré. ¿Recuerdan las palabras que Dios le dio a Saulo de Tarso a través de Ananías? Exactamente las mismas. Diego, tú vas a predicar la palabra del Señor. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y él no entendía, porque yo no le había dicho nada. Él no sabía el sueño. Y entonces Liliana me ve llorando y se viene. ¿Qué pasó? Dijo, te golpeaste y yo no podía ni hablar. ¿Y qué le pasó? No, es que él está emocionado, decía el pastor, porque Dios me dijo que le diera un mensaje. Y entonces yo le dije, entre balbuceo, le dije a ella, cuéntale el sueño. Y entonces ella empieza a contar el sueño al pastor. Y el pastor se puso a llorar, queridos. Así es como Dios hace las cosas. Y así fue como yo conocí a Dios. Y así es, y por esa razón yo estoy aquí delante de ustedes. Y es mi responsabilidad prevenirles acerca de nosotros mismos. Yo les he mostrado a través de la Biblia, de la vida de Moisés y de otros, cómo es nuestro corazón, queridos. Y quiero prevenirles porque la venida del Señor está más cerca de lo que imaginamos. Y es necesario que nosotros comprendamos quiénes somos y si hemos tenido o no un encuentro con Dios. Porque si no lo hemos tenido, queridos, es hora de empezar a rogarle al Señor y a suplicarle al Señor por dos cosas. La primera, porque nos muestre la misión que tiene con cada uno de nosotros. La misión personal. Pero por sobre todas las cosas, que nosotros podamos tener un encuentro con Dios, queridos. Porque eso, una vez que empecemos a hacerlo, entonces nos va a pasar como a Moisés, queridos. Moisés, vimos lo que hizo, premeditación. Pero Dios mismo dijo de Moisés que terminó siendo el hombre más ¿qué? ¿Recuerdan? Más manso sobre la faz de la tierra, queridos. Dios es quien transforma nuestra vida. Dios es el que cambia lo que somos. No solamente hacia nosotros, sino hacia afuera, queridos. Así que, mis amados hermanos, tenemos una misión que cumplir. Pero esa misión no la vamos a cumplir, ni vamos a entender la forma ni el cómo, hasta que no tengamos un encuentro con nuestro Dios. Y quiero finalizar esta disertación con algo muy importante. Cuando Dios llevó a Moisés a través del desierto, ¿lo llevó al monte Horeb nuevamente o no? Sí, queridos. La nube los guiaba, ¿recuerdan? Y los guió hasta allá. Y una vez llegaron en el monte Horeb, pasó algo. El agua cesó, queridos. No había agua. Así que Dios le dio una orden a Moisés. ¿Cuál era? No. Golpea la roca. Eso fue al inicio del peregrinaje. Llegaron al monte Horeb. No habían recibido aún los mandamientos. Cesó el agua. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y golpea la roca y en la roca os dará agua. ¿Quién representa la roca, queridos? Cristo Jesús es la roca. Es nuestra salvación y además es la fuente de todas nuestras dádivas espirituales. Amén. Así que el agua empezó a brotar. Dios les entregó los mandamientos a través de Moisés. Ya saben lo que ocurrió ahí. Y luego continuaron su peregrinaje. Queridos, y esto es lo más importante de este viaje que hemos hecho hoy. Cuando estaban a días de llegar a la Canaán celestial, cuando estaban viendo las colinas, dice Elena de White, de la tierra nueva, el agua cesó nuevamente.
Elena de White dice que mientras ellos caminaron durante esos 40 años, siempre el agua los acompañó desde aquella vez que Moisés la golpeó, hasta justo antes de entrar a la Canaán celestial. Esa roca representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Los golpes que le dio Moisés representaban su martirio, su muerte y su crucifixión. El dolor que iba a sufrir para poder manar el agua espiritual que hoy consumimos nosotros. Pero resulta que hoy, queridos, hoy, más que otros días, nosotros podemos ver a nuestro Señor ya volver en las nubes de los cielos. Estamos cerca. Igual que el pueblo hebreo, vemos las colinas de Canaán. Estamos muy cerca. Pero ha cesado el río de agua viva, de agua viva. Cuando yo iba a la iglesia de mi madre, yo veía lo que ellos denominaban las manifestaciones del Espíritu Santo. La gente hablando en lenguas, los pastores poniendo las manos sobre las personas y las personas cayendo al suelo. Vi un estadio entero, queridos. Mi mamá era parte del staff que había llevado a un pastor que se llama, bueno, olvido el nombre, un centroamericano, Cash Luna se llama. 50,000 personas en un estadio. Y ese hombre quieren sentir el poder de Dios, dijo así. Levantar la mano, hacer así y ver todo el estadio caerse al suelo, queridos. Yo lo vi con 14 años. Yo veía a la gente llegar en silla de ruedas y tirar la silla de ruedas. Y cuando yo llegué a este lugar, necesariamente me preguntaba, ¿por qué no veo lo que yo veo allá? Hoy yo lo sé, queridos. Hoy yo sé qué es lo que pasa allá, pero también sé lo que pasa acá. La iglesia adventista del séptimo día y el mundo cristiano se prepara para el evento más grandioso sobre la faz de la tierra ocurrido a pueblo cristiano alguno. ¿Cuál es? El derramamiento de la lluvia tardía o el último Pentecostés. Y eso, queridos, es nuestro privilegio. Queridos, por favor escúchenme. Porque esa roca representa a Cristo y el agua representa al Espíritu Santo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Lo hizo ¿en qué momento? ¿Qué se estaba celebrando en ese momento? ¿La fiesta de qué? La fiesta de las cabañas, querido. Que era la fiesta que conmemoraba el agua que brotaba de la roca. Por eso Cristo fue golpeado, era su representación, martirizado, para que nosotros hoy disfrutemos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Pero cesó justo antes de llegar a Canaán, como hoy nos está pasando, queridos. ¿Qué tenía que hacer entonces Moisés? Hablarle a la roca, no más. Pero él la golpeó, ¿verdad? Queridos, es una ilustración para nosotros hoy. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para terminar la obra que Dios comenzó. Y eso depende de nosotros. Así que, queridos, ¿qué es lo único que hay que hacer? Pedirla. No hay nada más que hacer. No es mucho lo que nos pide el Señor. Iglesia querida, empiecen a orar fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra iglesia. Amén. Porque tenemos una misión que cumplir, queridos. Y Elena de White dice que ningún corazón se conmoverá sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Feliz sábado.